Suma teológica. Parte tercera. Cuestión 45. Sobre la transfiguración de Cristo. Viene a continuación el tema de la transfiguración de Cristo, y sobre esto se plantean 4 problemas. ¿Fue conveniente que Cristo se transfigurase? ¿La claridad de la transfiguración fue la claridad de la gloria? Sobre los testigos de la transfiguración. Sobre el testimonio de la voz del Padre. Artículo 1. ¿Fue conveniente que Cristo se transfigurase? Lat. Objeciones por las que parece no haber sido conveniente que Cristo se transfigurase. CCCF. M17-13, Me9-13, Lelsey 928-36. No es propio del cuerpo real, sino del fantástico, tomar diversas formas. Pero el cuerpo de Cristo no fue fantástico, sino real, como antes se ha probado, que Langua 1. Luego parece que no debió transformarse. La figura es la cuarta especie de la cualidad, mientras que la claridad es la tercera por ser cualidad sensible. Luego la asunción de la claridad por Cristo no debe llamarse transfiguración. 4 son las dotes del cuerpo glorioso, como se dirá más adelante. Q. 85. A saber, impasibilidad, agilidad, sutileza y claridad. Por consiguiente, no hay mayor razón para que se transfigurase según la claridad que para que lo hiciese tomando las otras dotes. Contra esto, está que, en MT 17-2, leemos: Jesús se transfiguró en presencia de 3 de sus discípulos. Respondo, después de anunciar su pasión, el Señor había inducido a sus discípulos a seguirle por el mismo camino. Ahora bien, para que uno marche directamente por el camino, es necesario que, de algún modo, conozca el fin con anterioridad, así como el Sagitario no disparará bien la flecha si antes no conoce el blanco al que tiene que dirigirla. Por eso dijo Tomás en JN 14:5, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿y cómo podemos saber el camino? Y esto es especialmente necesario cuando el viaje es difícil y áspero, y el camino laborioso, pero el fin alegre. Ahora bien, Cristo llegó a conseguir la gloria por medio de su pasión, no sólo la del alma, que gozó desde el principio de su concepción, sino también la del cuerpo, según el pasaje de Lebe 24:26. Fue necesario que Cristo padeciese esto y que entrase así en su gloria. A esta conduce también a los que siguen las huellas de su pasión, conforme a lo que se lee en Act 14:21. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos, y por esto fue conveniente que manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, con la que configurará a los suyos, como leemos en FLP 3:21, transformará nuestro cuerpo miserable, conformándolo a su cuerpo glorioso, por lo que dice Bedain Mark. Por piadosa providencia aconteció que, mediante la breve contemplación del gozo que nunca acaba, tolerasen con mayor ánimo las adversidades a las objeciones. 1. Como comenta Jerónimo, Inmad, ni nadie piense que Cristo, por haberse transfigurado, perdió su forma y su fisonomía primitivas, o que dejó la realidad de su cuerpo y asumió un cuerpo espiritual o aéreo. ¿Cómo se transfiguró? Lo muestra el evangelista cuando dice: brilló su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. MT 17:2. En tal pasaje se muestra el brillo del rostro, y se describe la blancura de los vestidos. No se suprime la sustancia, sino que se cambia la gloria. La figura se considera en relación con el exterior del cuerpo, porque la figura es lo comprendido dentro del término o términos. Por eso, todo lo que afecta a los contornos del cuerpo parece que de algún modo pertenece a la figura del mismo. Como el color, así también la claridad de un cuerpo no transparente se considera por orden a su superficie, y por ello la asunción de la claridad se llama transfiguración. 3. Entre las 4 dotes citadas, únicamente la claridad es cualidad de la propia persona en sí misma. Las otras dotes no se perciben más que en algún acto, movimiento o pasión. Así pues, Cristo mostró en sí mismo algunos indicios de las otras 3 dotes. Por ejemplo, la agilidad,
cuando caminó sobre las olas del mar, CTF. Mente 14:25, y también Luce 4:29, JN 8:59, 10:31. La sutileza, cuando salió del seno cerrado de la Virgen. La impasibilidad, al salir ileso de manos de los judíos, que querían despeñarle o apedrearle, y sin embargo no se dice por eso que se transfiguró, sino únicamente por la claridad que toca al aspecto de la misma persona. Artículo 2. ¿Aquella claridad fue la claridad de la gloria? Lat. Objeciones por las que parece que aquella claridad no fue la claridad de la gloria. 1. Dice una glosa de Veda sobre MT 17,2. Se transfiguró ante ellos. Mostró, dice, en el cuerpo mortal, no la inmortalidad, sino una claridad semejante a la inmortalidad futura. Pero la claridad de la gloria es la claridad de la inmortalidad. Luego, aquella claridad que Cristo mostró a los discípulos no fue la claridad de la gloria. Du. Sobre las palabras del Eque 9:27. No gustarán la muerte sin ver antes el reino de Dios, dice la glosa de Veda. Esto es, la glorificación del cuerpo en una representación imaginaria de la bienaventuranza futura, pero la imagen de una cosa no es la cosa misma. Luego aquella claridad no fue la claridad de la bienaventuranza. Tri, la claridad de la gloria afecta solo al cuerpo humano. En cambio, aquella claridad de la transfiguración apareció no solo en el cuerpo de Cristo, sino también en sus vestidos, y en la nube resplandeciente que envolvió a los discípulos. Luego da la impresión de que aquella claridad no fue la claridad de la gloria. Contra esto está lo que, a propósito de MT 17,2, se transfiguró ante ellos, dice Jerónimo. Se dejó ver de los apóstoles tal como será en el momento del juicio, y acerca del pasaje de MT 16:28, hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, comenta el Crisóstomo, queriendo manifestar lo que es aquella gloria en que luego ha de venir, se lo reveló en la vida presente, como ellos podían captarlo, a fin de que ni siquiera en la muerte del Señor se aflijan. Respondo. La claridad aquella que Cristo tomó en su transfiguración fue la claridad de la gloria en cuanto a la esencia, pero no en cuanto al modo de ser. Porque la claridad del cuerpo glorioso brota de la claridad del alma, como dice Agustín en la epístola Ad Dioscorum, y del mismo modo la claridad del cuerpo de Cristo en la transfiguración emanó de su divinidad, como afirma el Damasceno, y de la gloria de su alma, el que la gloria del alma no redundase en el cuerpo desde el principio de la concepción de Cristo, aconteció por una disposición divina, a fin de que realizase en un cuerpo pasible los misterios de nuestra redención, como antes se ha dicho. Crito canta 1-2. Sin embargo, por esto no se le quitó a Cristo el poder de hacer venir la gloria de su alma sobre su cuerpo, y esto fue lo que hizo cuando la transfiguración, por lo que se refiere a la claridad, aunque de modo distinto a como acontece en el cuerpo glorificado, porque en el cuerpo glorificado redunda la claridad del alma a modo de claridad permanente que afecta al cuerpo, de donde se sigue que el resplandor corporal no es algo milagroso en el cuerpo glorioso, pero en la transfiguración, la claridad del cuerpo de Cristo provino de su divinidad y de su alma, no a modo de cualidad inmanente y afectando al mismo cuerpo, sino más bien a modo de pasión transeúnte, como cuando la atmósfera es iluminada por el sol, por lo cual el resplandor que entonces apareció en el cuerpo de Cristo fue milagroso, como lo fue el que caminase sobre las olas del mar, Sante F. 25. Por esto dice Dionisio en la epístola cuarto Ad Caium. Sobre la naturaleza humana obra Cristo lo que es propio del hombre, y esto lo demuestra la Virgen concibiendo sobrenaturalmente, y el agua inestable, sosteniendo la gravedad de unos pies materiales y terrenos. Por esto no debe afirmarse, como dijo Hugo de San Víctor, que Cristo tomó las dotes de claridad en la transfiguración, de agilidad cuando anduvo sobre el mar, y de sutileza al salir del seno cerrado de la Virgen, porque dote significa una cualidad inmanente en el cuerpo glorioso,
pero tuvo milagrosamente lo que es propio de tales dotes. Y algo semejante ocurrió en cuanto al alma, con la visión en que Pablo, durante un rapto, vio a Dios, como ya se ha dicho en la segunda parte, 2.2q, 175, triado, a las objeciones 1. Con tales palabras no se demuestra que la claridad de Cristo no fuese la claridad de la gloria, sino que no fue la claridad del cuerpo glorioso, porque el cuerpo de Cristo no era todavía inmortal, pero como por dispensación divina, sucedió que la gloria del alma de Cristo no redundase en su cuerpo. Asimismo, pudo acontecer, por divina disposición, que redundase en cuanto a la dote de claridad, y no en cuanto a la dote de impasibilidad. Aquella claridad se dice que fue imaginaria, no porque fuera la verdadera claridad de la gloria, sino porque era una imagen que representaba aquella perfección según la cual el cuerpo será glorioso. Como la claridad del cuerpo de Cristo representaba la claridad futura de su cuerpo, así el resplandor de sus vestidos designaba la futura claridad de los santos, que será superada por la claridad de Cristo, como el resplandor de la nieve es superado por el resplandor del sol, por lo cual dice Gregorio, en 22 moral, que los vestidos de Cristo se tornaron resplandecientes porque, en el culmen de la claridad celeste, todos los santos se le juntarán resplandecientes con la luz de la justicia. Los vestidos simbolizan a los justos que allegará así, conforme al pasaje de Is 49:18. Te vestirás con todos estos como con un adorno. La nube resplandeciente significa la gloria del Espíritu Santo, o el poder del Padre, como dice Orígenes, que protegerá a los santos en la gloria futura, aunque también podría significar acertadamente la claridad del mundo renovado que será la morada de los santos. Por esto, cuando Pedro se disponía a construir las tiendas, una nube luminosa envolvió a los discípulos. Artículo 3. ¿Fue conveniente hacer comparecer testigos de la transfiguración? Lat. Objeciones, por las que parece que no fue conveniente hacer comparecer testigos de la transfiguración. 1. Cada uno puede dar testimonio principalmente de las cosas que conoce. Ahora bien, al tiempo de la transfiguración de Cristo, ningún hombre conocía por experiencia la gloria futura de éste, sino solo los ángeles. Luego los testigos de la transfiguración debieron ser más bien los ángeles que los hombres. 2. Los testigos de la verdad no deben ser fingidos, sino verdaderos. Pero Moisés y Elías no estuvieron allí presentes de verdad, sino en apariencia, pues dice una glosa sobre Leque 9:30, estaban Moisés y Elías, etc. Debe tenerse en cuenta que allí no aparecieron el cuerpo o las almas de Moisés o de Elías, sino que aquellos cuerpos fueron formados a base de otra materia. También puede creerse que esto aconteció por ministerio angélico, de modo que los ángeles asumiesen la representación de sus personas. Luego no parece que fuesen los testigos oportunos. 3. En Act 10:43 se dice que todos los profetas dan testimonio de Cristo. Luego debieron estar presentes como testigos no solo Moisés y Elías, sino también todos los profetas. 4. La gloria de Cristo se promete a todos los fieles, en los que quiso encender el deseo de la gloria por medio de su transfiguración. Luego no debió tomar como testigos de su transfiguración solamente a Pedro, Santiago y Juan, sino a todos los discípulos. Contra esto está la autoridad de la Escritura encarnada en los Evangelios. Matthew 17:1, Me 9:1, Lecky 9:28. Respondo. Cristo quiso transfigurarse para mostrar su gloria a los hombres y para provocar en ellos el deseo de la misma, como antes se ha dicho. A. 1. Ahora bien, los hombres son conducidos a la gloria de la eterna bienaventuranza por Cristo, no solo los que han existido después de Él, sino también los que le precedieron, de donde, cuando Él se encaminaba a la pasión, lo mismo las turbas que le seguían que las que le precedían, clamaban hosana, conforme se lee en Mt 21:9, como si le pidiesen la salvación, y por eso fue conveniente que se hallasen presentes como testigos de los que le precedían, Moisés y Elías, y de los que le seguían, Pedro, Santiago y Juan, para que por la declaración de 2 o 3 testigos se afirme este hecho. Setiau. A las objeciones 1.
Cristo, por medio de su transfiguración, manifestó a los discípulos la gloria de su cuerpo, que sólo atañe a los hombres, y por esto fue conveniente que se hiciese comparecer como testigos no a los ángeles, sino a los hombres. Dua. La glosa aducida se dice que está tomada del libro titulado De Mirabilibus Sacrae Scripturae, que no es un libro auténtico, sino falsamente atribuido a Agustín. Por eso no se debe prestar atención a tal glosa. En cambio, dice Jerónimo Inmat, debe observarse que no quiso acceder a dar una señal del cielo a los escribas y fariseos, que se la pedían. Sin embargo, en este caso, para aumentar la fe de los apóstoles, les da una señal del cielo, bajando Elías de donde había subido y levantándose Moisés de la morada de los muertos. Esto no debe entenderse como si Moisés hubiera reasumido su cuerpo, sino que su alma se apareció mediante algún cuerpo que tomó, como se aparecen los ángeles. Elías, en cambio, se apareció con su propio cuerpo, no traído del cielo empíreo, sino de algún lugar alto, al que hubiera sido arrebatado en el carro de fuego. CFF. Naretomenes. Trick. Como escribe el Crisóstomo Inmad, Moisés y Elías fueron traídos a escena por muchas razones. Primera, porque, al decir las turbas que él era Elías, o Jeremías, o uno de los profetas, trajo consigo a los príncipes de los profetas, con el fin de que, al menos aquí, se vea la diferencia entre los siervos y el Señor. Segunda, porque Moisés dio la ley y Elías fue el celador de la gloria del Señor. Por lo que, al aparecer junto con Cristo, queda excluida la calumnia de los judíos, que acusaban a Cristo de transgredir la ley y de blasfemar contra Dios, usurpando su gloria. Tercera, para demostrar que tenía poder sobre la muerte y la vida, y que era el juez de vivos y muertos, puesto que trajo consigo a Moisés, que ya había muerto, y a Elías, que aún vivía. Cuarta, porque, como dice Leseto 9:31, hablaban con el de su partida, que había de cumplirse en Jerusalén, es decir, de su pasión y de su muerte. Y por este motivo, a fin de fortalecer los ánimos de sus discípulos acerca de este problema, hace comparecer a aquellos que se expusieron a la muerte por Dios, pues Moisés se presentó ante el faraón con peligro de muerte, y Elías ante el rey Acab Sesesefes ex cinque unre dioto. Quinta, porque quería que sus discípulos emulasen la mansedumbre de Moisés y el celo de Elías. Sexta, añadida por Hilario, para demostrar que había sido anunciado por la ley, dada por Moisés y por los profetas, entre los cuales Elías ocupa el primer lugar. 4. Los grandes misterios no deben ser expuestos inmediatamente a todos, sino que deben llegar a los demás, a su debido tiempo, por medio de los mayores, y por eso, como dice el Crisóstomo, tomó 3 como los mejores, pues Pedro sobresalió en el amor que profesó a Cristo y, de nuevo, por la potestad que le fue conferida. Juan se distinguió por el privilegio del amor que Cristo le tuvo por causa de su virginidad, y, en segundo lugar, por la prerrogativa de la doctrina evangélica. Y Santiago fue eminente por el testimonio del martirio, Sefepeni acto tuovutu. Y, sin embargo, no quiso que estos mismos anunciasen a los demás lo que habían visto antes de su resurrección, a fin de que, como escribe Jerónimo, no resultara increíble por la grandeza del suceso, y para que, después de una gloria tan alta, no se convirtiera en escándalo la cruz que venía a continuación, o también para que el pueblo no la impidiese totalmente. Y asimismo, para que, cuando fuesen llenos del Espíritu Santo, fuesen testigos entonces de los acontecimientos espirituales. Artículo 4. Fue oportuno el que se añadiese el testimonio de la voz del Padre diciendo, «Este es mi Hijo amado». Lato objeciones por las que parece que el testimonio de la voz del Padre, diciendo, «Este es mi Hijo amado», MT 17:5, no fue oportunamente añadido. Porque, como se dice en Job 33:14, Dios habla una vez y dos no repite lo mismo. Ahora bien, en el bautismo la voz del Padre había declarado lo mismo. Cito CF, MT 317. Luego no fue conveniente que de nuevo declarase eso en la transfiguración. En el bautismo,
junto con la voz del Padre, se halló presente el Espíritu Santo en forma de paloma. CF. Antitriamas. Esto no sucedió en la transfiguración. Luego parece que no fue conveniente la declaración del Padre. 3. Cristo comenzó a enseñar después del bautismo. CF. Emtiatroseson. Y sin embargo, en el bautismo, la voz del Padre no indujo a los hombres a que le escuchasen. Luego tampoco debió inducirles en la transfiguración. No se debe comunicar a uno lo que no puede entender, de acuerdo con las palabras de JN 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis con ellas. Ahora bien, los discípulos tampoco pudieron soportar la voz del Padre, pues en MT 17:6 se lee: los discípulos cayeron sobre su rostro y se llenaron de temor. Luego la voz del Padre no debió haberse dejado oír de ellos. Contra esto está la autoridad del Santo Evangelio. CCF, MT 75, MIG 96, Lake 934. Respondo. La adopción de hijos de Dios se realiza mediante cierta conformidad con la imagen del Hijo natural de Dios, y esto acontece de dos maneras. Primero, por medio de la gracia de la vida presente, que es una conformidad imperfecta. Segundo, mediante la gloria, que es la conformidad perfecta. Según el pasaje de 1 JIN 3:2, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pues sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Por consiguiente, como por el bautismo conseguimos la gracia, en la transfiguración se manifestó anticipadamente la claridad de la gloria futura. Por eso, tanto en el bautismo como en la transfiguración, fue conveniente que el testimonio del Padre diese a conocer la filiación natural de Cristo, porque sólo el Padre, junto con el Hijo y el Espíritu Santo, es perfecto conocedor de aquella generación perfecta. A las objeciones 1. El texto aducido debe referirse a la locución eterna de Dios, por la que el Padre profiere su único verbo coeterno con Él, y sin embargo, puede decirse que Dios lo profirió dos veces con voz audible, pero no por el mismo motivo, sino para mostrar el modo diverso con que los hombres pueden participar de la semejanza de la filiación eterna, como en el bautismo, en el que se declaró el misterio de la primera regeneración, se manifestó la obra de toda la Trinidad. Puesto que allí estuvo el Hijo encarnado, apareció el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre se presentó con la voz. Así también en la transfiguración, por ser el sacramento de la segunda regeneración, apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en su humanidad, y el Espíritu Santo en la nube resplandeciente, porque así como en el bautismo otorga la inocencia, representada por la sencillez de la paloma, así en la resurrección dará a sus elegidos la claridad de la gloria y el alivio de todo mal. Designados por la nube resplandeciente. 3. Cristo había venido a darnos la gracia en la actualidad y a prometernos de palabra la gloria, y por eso convenientemente se hace comparecer a los hombres en la transfiguración para que le escuchen, pero no en el bautismo. Fue conveniente que los discípulos se sintiesen sobrecogidos de temor ante la voz del Padre y que cayesen sobre su rostro, para mostrar que la excelencia de la gloria que entonces se manifestaba excede a todo sentido y facultad de los mortales, según aquellas palabras de Ex 33:20. No me verá el hombre y vivirá. Y esto viene a ser lo que dice Jerónimo Inmat. La fragilidad humana no soporta la contemplación de una gloria mayor. Cristo cura de esta fragilidad a los hombres, conduciéndolos a la gloria. Esto está significado por lo que Él les dijo: levantaos, no temáis. Di Matías 17:7.